Facebook, El Cielo por Asalto Radiográfica. Instagram, Cielo por Asalto. Twitter, @por asalto. 15:24 y entramos en la última casi media hora del Cielo por Asalto. Estamos teniendo un problema de comunicación con el compañero Pozzi, secretario general de Aceitero de Rosario, pero ya tenemos a nuestra otra invitada aquí ya en el piso, en un día muy especial vino, y en eso se lo vamos a agradecer muchísimo. Acá está una torta de cumpleaños y hablamos de Claudia Lázaro, del Sindicato de Curtidores, quien hoy cumple años, así que vamos a dedicarle un feliz cumpleaños a la compañera acá en vivo. Julián me mira diciendo, ¿qué le están pidiendo? Así que muy feliz cumpleaños, Claudia, y gracias por venir. Gracias por poner colorada. Ahí está, mirá. Qué emocionante. Ahí está, y aplaudimos, porque la compañera vino, día de lluvia, horrible, día de su cumpleaños. Podría estar, no sé, comiendo, no sé, podría estar festejando de otro lado, no, pero vino al Cielo por Asalto, nosotros se lo agradecemos un montón, más en estos tiempos que corren. Hoy es el último programa del Cielo por Asalto del 2023, ahí está la torta que el Cielo por Asalto le compra a Claudia. Te la vas a llevar y te la vas a comer, obviamente, porque no, yo no voy a comer esa torta. Usted capaz que sí también, pero bueno. Compartimos. Muchas gracias, Clau, de verdad, por estar con nosotros hoy acá. Y para meternos de lleno, Clau, ¿cómo la estás viendo? ¿Cómo estás viendo esta semana de gobierno de Javier Milei? Se anunciaron las primeras medidas de Toto Caputo, de un brutal ajuste sobre los trabajadores y el pueblo. Desde el sindicato de curtidores, ¿cómo están viendo la situación? Mira, a ver, vamos a tratar de decir palabras que se puedan decir por los medios de comunicación, ¿no? Me parece que el resumen es que la casta está gobernando, que la casta... No, vos correte un poco, échase la de... Acá, sí, ahí está perfecto. ¿Estamos activos? Bueno, que la casta empezó a gobernar y esto que decían que el ajuste lo iba a pagar la casta, la política para ellos, lo paga la clase trabajadora. Es como... es lo que sabíamos que iba a pasar. Entonces, en función de lo que vienen planteando y cada medida, digo, fíjate que aprovecharon el temporal y el día anterior sacaron el decreto de emergencia energética. Había salido el sábado, pero aprovecharon el temporal maliciosamente para difundirlo, como que eso va a ser una mejora, y en realidad lo que esconde es un aumento tarifario. Es un momento muy difícil, es un momento para mí que viví desde los 90 en adelante. No es parecido a los anteriores, pero es muy similar a la época de los 90, ¿no? Donde el desempleo crecía, donde, esto digo, en las hipótesis con las medidas que hay, ¿no? Donde uno piensa que aquel que tenga trabajo formal con recibo de sueldo le va a poder alcanzar para viajar al trabajo y para vivir o sobrevivir, ¿no? Difícil, se vienen momentos muy duros para la clase trabajadora. Y en este contexto, bueno, la semana pasada un comunicado de la CGT repudiando el plan económico anunciado por Caputo. ¿Cómo ves en este momento no solo a la CGT, sino el rol de la clase trabajadora en este momento? Sí, ahí todas las centrales sacaron, y las organizaciones que componemos las centrales también hemos sacado, porque claramente el modelo económico que plantea Caputo es el mismo que planteó cuando estuvo con Mauricio Macri, y en el tiempo más reducido. Así que lo que nosotros creemos es que vienen momentos de diálogo entre el sector sindical, todas las centrales sin distinción, en donde lo que tenemos que trabajar no solo es la unidad para volver o para hacer frente a estas medidas, sino una unidad de concepción que tenga que ver con algo más
a largo plazo, a mediano plazo, y que podamos trabajar una unidad real, ¿no? Digo, no circunstancial. Digo, ahora van a tocar el impuesto a las ganancias. Bueno, ya la mesa del impuesto de la ganancia está trabajando, ya sacó un documento, pero están trabajando. Me parece que viene un tiempo en donde vamos a tener tantos frentes que vamos a tener que ser inteligentes para poder no perder derechos. Claudia, con toda esta situación, este contexto, todo lo que se plantea, pareciera un desafío a la discusión paritaria. ¿Cómo ves esa situación, ¿no? En este contexto que pareciera casi inédito? ¿Cómo se va a desarrollar la discusión paritaria de los diferentes gremios con el Ministerio de Trabajo, con las patronales? Y ahí lo inédito es por también el proceso inflacionario que hay, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿cómo nos vamos a parar? Bueno, ahí vamos, vuelvo a insistir con esto de ser inteligentes en las discusiones, porque también yo siento que nos quieren llevar a discusiones donde nosotros nos mostremos violentos, que no podemos acordar, digo, y me parece que el sistema paritario nosotros lo tenemos que cuidar. Me parece que hay algunas cámaras empresariales donde se puede dialogar, y durante todos estos años hemos dialogado mejor, menor, no quiere decir que no haya habido tensiones, pero está claro que cuando ellos dicen paritarias libres, no sé si ustedes escucharon este término que lo usan, pero es una paritaria libre como libre del mercado, ¿no? Poniendo en el centro al mercado y no a los trabajadores y trabajadoras y a lo que es la canasta familiar, ¿no? Entonces me parece que ahí vamos a tener que hacer no un esfuerzo nosotros, porque pareciera pero sí un esfuerzo de cómo vamos a negociar y cuál va a ser las tácticas, las estrategias que usemos, donde pasó de un día para el otro a no haber arroz, digo, algo tan sencillo y tan básico en la canasta. Vos vas al supermercado de tu barrio y hay productos que vos no encontrás o no encontrás precio. En las vidrieras ya no hay más precios. Uh-huh. Entonces, para poder después discutir la paritaria, tiene que ver y tiene que estar atada a las condiciones de vida que tenemos las familias, ¿no? A cómo está compuesta la canasta familiar, digo, algo básico, comer, el plato de comida que decimos nosotros. Y hoy, luego de esta devaluación histórica, del 118% que llevó adelante, anunció Caputo, ¿cuál fue la recepción en los compañeros, en los lugares de trabajo? ¿Por qué generó un brutal pérdida de poder adquisitivo de los salarios? No, obviamente que el enojo, nosotros entendemos que en todos, digo, por los porcentajes que hubo, todos en nuestras bases tenemos alguien que lo votó. Uh-huh. Primero de enojo, y después, bueno, de no entender qué está pasando, porque no está gobernando hace un año. Digo, aunque pareciera. Pareciera, ¿viste? Que sí, de los sacudones que nos dio. Entonces me parece que tiene que ver con el proceso de organización. Todos los sindicatos, el nuestro no es ajeno a esto. Ya hemos hecho plenarios de delegados, estamos recorriendo las fábricas. Nosotros creemos profundamente en el sistema paritario, entonces estamos discutiendo con las cámaras, pero la reacción de la gente en comprar las cuestiones básicas, cuando vos compras te asombra determinadas cosas, ¿no? O sea, de preguntarnos continuamente todos los precios, ¿no? Pareciera una pavada, digo, pero hace a cómo nosotros empezamos a pensar también en readministrar nuestra economía. Digo, piénsense de los más cotidianos, quizás antes, y hace muy poquito lo hacíamos, salías a comprar un helado y decías, bueno, capaz que no me compro medio kilo de helado, me como un cuarto y lo compartimos. Hoy muchas familias están reduciendo, inclusive pensar las vacaciones. Hay muchas familias que ya han reducido el irse de vacaciones, que han dicho que no lo iban a hacer, familias que lo hacían quizás en cuotas, en hotelería sindical, que no lo van a hacer. Y después una inestabilidad de este gobierno
en el cual no sabes todavía cómo van a gobernar, quiénes son los funcionarios, viste que no te nombran los secretarios, te nombran asesores, que hay organismos que son muy importantes que todavía no tienen cuál es la función. Ejemplo, el INAES, que para el cooperativismo argentino es muy importante. Sí, no sabemos no cómo se va a seguir gestionando, dónde presentar notas, porque hay ministerios que no existen más y no sabemos dónde están. Entonces es un momento muy complicado. Y a menos de una semana ya hubo renuncias de funcionarios, que es algo también muy extraño. Sí. Claudia, no, te quería preguntar una cosa, porque recién en el bloque anterior veníamos hablando de la situación represiva, incluso de lo que va a ser como el puntapié inicial a una prueba que es la movilización del 20 de diciembre. ¿Cómo ves que se pueda venir con estos anuncios de Patricia Bullrich, que hoy ratifica, Sandra Petovelo, pero más orientado al movimiento obrero? ¿Pensás que puede llegar a haber algún tipo de persecución sobre los dirigentes sindicales? Sí, absolutamente. Yo ahí quiero hacer un paréntesis. Fíjense que Patricia Bullrich ahora es ministra de Seguridad, ¿no? Uh-huh. Y qué raro que de lo único que habló ahora es de un protocolo, entre comillas, antipiqueté. Digo, la seguridad, me parece que va por otra línea, que pasa por, claro, no hay más narcos en Argentina, no, todo lo que hablaba ella en la campaña de Rosario pasó todo a segundo plano. Nosotros respecto a eso estamos presentando junto con el CELS, estamos haciendo una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en Naciones Unidas, junto con más organizaciones sindicales, porque creemos que el protocolo no solo es violativo del derecho constitucional argentino, sino violativo de los convenios internacionales. Creemos que es solo persecutorio y que aparte es estigmatizador de quienes en su legítimo derecho protestan. Y como siempre ellos tienen contradicciones, ¿no? Los medios lo van mostrando, muy pocos medios hay que decirlo, pero durante la pandemia recordemos que fueron quienes salieron a la calle a protestar. Sí, a romper todas las medidas de seguridad de la pandemia. Entonces me parece que tiene que ver con su cuestión contradictoria, pero por sobre todo que ellos consideran que los trabajadores, que los más humildes, que quienes salen a protestar, no, en nuestro caso, no tenemos derecho y que solo eso es privativo para un solo sector de la sociedad, que son ellos cuando a ellos les conviene. Y ahora, en este sentido, de que lo veníamos hablando con muchos dirigentes, lo que te dijo José, lo de si va a haber una persecución a dirigentes sindicales, obviamente que es un protocolo que responde a un programa económico. Sí, claro. Responde porque este modelo económico sin ajuste no hay forma, o sea, este ajuste no se hace si no es con represión, eso lo tenemos claro, y ellos también lo tienen claro. Entonces lo que hacen es algo intimidatorio. Vos fíjate que hay una de las cláusulas que habla de que los costos van a ser para el quid o la persona jurídica que esté. Sí. Esto, recordemos que en la época del macrismo también se utilizó las multas al SUTEBA, las multas a la bancaria, las multas a camioneros. No es menor que lo que excusen. Y lo otro que van a volver a usar es la intervención a los sindicatos, ¿no? Recordemos que administraban no solo los recursos de los trabajadores para solventarse los gastos de su casa, por ejemplo, de una trabajadora de casas particulares, sino también para las campañas políticas. Así que ellos están claros que los recursos económicos son para ellos, no para el pueblo. Y Clau, con esto que decía recién Gaby, que introducía lo del 20, que hay organizaciones que van a salir a reivindicar el 20 y el 19, a recordar el 19 y el 20 de diciembre del 2001. ¿Crees que el movimiento popular en este momento, los y las trabajadoras integran el movimiento obrero, estamos preparados para poder salir a la calle? ¿Te parece conveniente, no? ¿Qué pensás? Así como... Yo no creo que
una preparación. Yo creo que lo que tiene que haber es un diálogo de por qué tenemos que salir y para qué y cómo. Vos fíjate que yo siento que muchas de las cosas que quieren hacer es generarnos psicosis, ¿no? O sea, no es que no lo van a hacer. Yo estoy segura que todo lo que dicen lo van a hacer. Claro. Pero van y te dicen 10.000 cosas que van a pasar y accionan una. Esa Claro. que accionaron te rompieron todo. Claro. Entonces, me parece que, por eso creo que antes les decía, de poder ir construyendo la unidad, poder construir masa crítica, poder construir qué necesitamos. Y a mí me parece que lo emblemático del 19 y el 20, que tenemos que recordar, es los trabajadores y trabajadoras que fallecieron. No, que había un estado de sitio, que las garantías democráticas no estaban para todos, Sí. o sea, que no teníamos garantías democráticas. Y fíjate que el protocolo de la Bullrich hace exactamente lo mismo, Claro, generar que no tengamos garantías democráticas. Entonces, me parece que en esta instancia lo que tenemos que hacer es primero dialogar qué acciones vamos a hacer. Por eso me parece que avanzar en esta presentación que está haciendo el CELS y que estamos acompañando el movimiento sindical y los movimientos sociales es importante. Las organizaciones internacionales tienen que saber lo que está pasando en Argentina, no tiene que haber un cerco mediático, porque también esas organizaciones internacionales son las que le prestan dinero al Estado argentino. Entonces tienen que saber para qué se va a usar ese dinero. Y aparte que, violatorio de todos estos 4 años, yo creo que vamos a pasarnos enumerando no solo violaciones a leyes argentinas, sino a convenios internacionales que ha adherido nuestra república con carácter constitucional. Entonces, yo creo que va a ser un gobierno altamente represivo. Claro. Antes de seguir con esta linda entrevista, te deja un saludo, me llega acá por WhatsApp, un saludo enorme a Claudia de Lázaro en su cumpleaños, el compañero Lucho Roa. Gracias, Lucho. Le dije, ahí serán enviados. Ahora, me quedo en esto que dijiste, que comparto, ¿no? De esta psicosis que vienen ya antes de que asumiera, ¿no? Con el anuncio de todos los despidos, de todas las privatizaciones, etcétera, que se iban a hacer, generó un estilo de psicosis en la gente. Y comparto, me hace acordar mucho, ¿se acuerdan esa charla que daba Esteban Bullrich cuando decía que había que generar un montón de conflictos, ¿no? Y dispersarlos a todos? Bueno, parece una estrategia muy parecida a la que se está llevando adelante. Pero hay temas, por ejemplo, que hacen al mundo sindical que hoy mantienen alerta. Uno es el tema de las obras sociales, cuál es el devenir de las obras sociales, y otro tema que incluso lo puso en agenda la semana pasada en la reunión con empresario Paolo Roca, donde increpó directamente a Franco y le dijo: queremos la reforma laboral. Empiezan a circular algunos bocetos, empiezan algunas ideas de que saldría por decreto, etcétera. ¿Cuál es también en ese escenario para el movimiento sindical el punto, digamos, en el cual vas a tener que salir? Pues si te meten una reforma laboral por decreto, ¿cuál es el escenario? Sí, igual si la sacan por decreto tiene que pasar por el Congreso y tiene Sí. que estar validada por el Congreso, ¿no? No me acuerdo técnicamente cuánto tiempo tiene para que el Congreso apruebe o rechace. Entonces creo que es fundamental que empecemos a tener reuniones con los diputados, las diputadas, los senadores y las senadoras. Digo, los dos espacios legislativos son importantes en este momento. Que tienen un compromiso, ¿no? Claro, y recordarle el compromiso. Digo, recordarle bien, amenamente, quiénes fueron votados, por qué fueron votados, cuál fue su compromiso político, y en todo caso, quien se vaya, y esto me parece que lo tenemos que hacer porque los ciudadanos que lo hemos votado también tendríamos que hacer algún tipo de reclamo de la banca, digo, porque romperían el contrato electoral. Y fíjate que en esta elección, también así como la gente eligió a Milei, también eligió que haya un Congreso con una mayoría que no es del mismo color. Creo que esto rara vez ha pasado.
Entonces, me parece que nuestros diputados, quienes ingresaron por el Frente de Todos, por Unión Ciudadana, por Unión por la Patria, deberían entender que la constitución del bloque es fundamental para poder mantener las garantías de todos nosotros, ¿no? De los derechos laborales. Entonces, yo creo que hay una cuestión importante a trabajar en el Congreso, y en esa importancia espero que estén a la altura de las consecuencias quienes fueron elegidos en esas bancas. ¿Y cómo estás viendo en ese sentido? Porque ese reordenamiento que muchas veces en lo parlamentario necesita el peronismo, no bajo una conducción política, hoy podemos decir que todavía no está muy claro en este momento qué conducción tiene el peronismo y cómo crees que eso puede afectar en las decisiones que tome cada senador y diputado. Te pregunto esto porque, por ejemplo, el impuesto a la ganancia que amenazan con volver a traerlo a la vida de los trabajadores, está mostrando un gran consenso de parte de los senadores de las distintas provincias. Sí, bueno, fíjate San Luis, ¿no? El gobernador asume bailando la conga un poco más. No, terrible. Y al otro día diciendo que te va a pagar el sueldo en cuotas. Lo pongo de ejemplo por lo ridículo que se termina, ¿no? Si vos asumís, entre comillas, con un estado devastado todo, seguramente no vas a hacer el baile del pollito pío. Entonces, digo, viendo ese marco, van a empezar a justificar de esa manera, ¿no? Como diciendo, bueno, tiene que volver el impuesto a las ganancias. Recordemos de que el presidente Milei votó a favor de la eliminación del impuesto para la clase trabajadora en su cuarta categoría. Entonces, y las cosas que dijo, ¿no? De que no jamás iba a ser algo de un impuesto mal. Bueno, eso es el contrato electoral que tiene, que sería el primer incumplimiento que tendría. Entonces, a mí me parece también estratégico desde el movimiento obrero, y aprovechando que tenemos compañeros y compañeras sindicalistas en diputados, que se empiecen a generar estas reuniones de este tipo, ¿no? Con los diputados de las provincias. Y aparte, nosotros tenemos un movimiento sindical poderoso. Yo creo que en este tiempo ese movimiento sindical tiene que ir a recorrer a todos los diputados de todas las provincias, los compañeros que son secretarios generales de sus provincias, compañeras que son secretarias de las provincias, tienen que ir a dialogar con esos diputados, y más quienes tienen nuestra extracción, los diputados de la izquierda. Donde digamos, a ver, en este momento lo que vos estás planteando es que lo institucional y esa representación mayoritaria, podemos decir que el pueblo eligió que ocupara las bancas, deben jugar un rol importantísimo en este momento. Claro, ¿te acordás que en el 2015, el 2016, cuando empezó todo, hubo un grupo de diputados que se fue, que votó los fondos buitre, que, o sea, digo, recordemos las cosas que hicieron mal algunos diputados en su momento y que no nos vuelva a pasar eso. Por eso digo que es importante que el movimiento sindical trabaje sobre el Congreso también. Chicos. No, sí, me parecía importante, lo hablábamos un poco afuera de aire, ¿no? Esto de buscar relaciones políticas, de trabajar, y además de esto que planteás de el diálogo que tienen que tener los dirigentes y las dirigentes sindicales con el Congreso. ¿Cómo ves a las diferentes, un poco lo mencionaste al principio, ¿no? Pero digo, más allá de los trabajadores organizados y sobre todo los trabajadores que están bajo convenio, que están... ¿Cómo ves toda la situación de un sector importante de la población, que me parece que tiene mucho que ver incluso con haber llegado a esta instancia, de trabajadores irregulares, trabajadores precarizados? ¿Pensás que hay que darse una política, que hay que tener un nuevo discurso, ver cómo dialogar con esos sectores que quizás no saben, en muchos casos los jóvenes, sobre todo, lo que es un convenio colectivo de trabajo? Sí, bueno, tenemos una gran parte informalizada dentro de la constitución de la masa del trabajo. Eso está claro y eso lo vimos. Muchos pibes nos decían, bueno, ustedes hablan del aguinaldo, pero yo nunca tuve un aguinaldo. Entonces, acá lo que nosotros queremos no son derechos a la baja. Uh-huh. O sea, no... Yo siempre digo que la izquierda instaló algo que yo detesto,
o sea, permítanme decirlo de esta manera, ¿no? Hay una frase de la izquierda que dice que un político gane como un docente, ¿no? ¿Y por qué no un docente puede ganar como un diputado? O sea, tiene que ser a la inversa, porque nosotros... Sí, pensamos dignificar, ¿no? Claro. El salario y la vida. Entonces, en eso y en eso, digo, anclado, me parece que nosotros tenemos que ir discutiendo, digo, a lo largo de nuestras militancias, fuimos, me acuerdo cuando en los 90 estaban los trabajadores desocupados, nadie decía trabajadores desocupados, decía desocupados. Bueno, este se quedó sin laburo, es un desocupado. Bueno, hubo que constituir un sujeto social que era el trabajador desocupado, un laburante, o sea, que quería laburar, pero que la verdad que no había empleabilidad. No había porque había un Estado liberal, neoliberal, que había destruido las características productivas que tenía nuestro país. Cuando en el 2003 eso se empieza a reconstruir, junto con Néstor, después con Cristina, empezamos a tener no solo los trabajadores que iban al mundo del trabajo formal, sino que empezamos a ver trabajadores changarines, informales, trabajadores que se cooperativizaban, que eso es una forma de ser formales. Empezamos a ver ese crecimiento. El tema es en esto que se va a estancar, que va a volver a ver, porque ya hay despidos, ya hay suspensiones, salidas de vacaciones anticipadas. Digo, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con la misma constitución del trabajo o repensamos? Y ahí cuando repensamos, me parece que lo que no hay que pecar es en decir de que el trabajo murió, sino o decir que, bueno, como hay poco trabajo, está bien que todos seamos monotributistas. Entonces hay que ser cuidadoso con la terminología que usemos y me parece que con los pibes hay que mostrarles que es posible tener un trabajo que te dignifique, un trabajo con derechos, y eso lo tenemos que hacer con cultura cívica. O sea, fíjense que uno de los bastiones de Milei y de Bullrich siempre fue decir que desde la educación adoctrinábamos. Me parece que ahí hay un punto que no es adoctrinamiento, sino que es conocimiento y que está en disputa, ¿no? Me parece que nosotros durante estos 4 años no pusimos el para qué educamos, y eso es muy importante volverlo a poner. 15:51, nos tenemos que ir a un breve corte que ya nos pasamos un poquitito, así que Claudia, te agradecemos muchísimo nuevamente por estos minutos con nosotros y seguiremos charlando y seguirás viniendo acá porque bueno, va a haber mucho de qué hablar. Yo les agradezco a ustedes un montón, les agradezco por la torta, me emociona. Ya te llevas la torta, te la comés en tu casa. A compartir como buenos peronistas que somos y por sobre todo, digo, pensar yo, cuando decías antes, y permitime esto, que decías, bueno, qué día de lluvia y todo eso que te tocó. A mí me ha tocado mi cumpleaños entre medio de los gases claro, de la previsional, pero también es verdad, tiene una suerte. Pero también me ha tocado volver a ver Argentina campeón totalmente, hace un año atrás y festejar ese 18 de diciembre. Fecha que tiene Claudia. Así que, y ahora también me toca estar con ustedes, obvio, que es lo mejor que nos dio la vida, que son nuestros amigos, nuestros compañeros y compañeras. Así que yo soy una agradecida a todos los que nos vamos caminando juntos, pero que con algunos pudimos ser compañeros de destino y no solo compañeros de camino, porque nos volvemos a encontrar y nos volvemos a elegir. Así que todo lo que constituye la radiográfica y los compañeros y compañeras que están acá son los compañeros de destino que nosotros elegimos para transitar en las buenas, en las malas y en las siempre, diría yo. Gracias. Muchas gracias por esa palabra, Clau. 15:52, nos vamos a un brevísimo corte y ya nos despedimos de este 2023. Ya volvemos. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina.